Hola Sara, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, vamos a esperar un ratito para empezar a pasar la información, a charlar sobre la ansiedad. ¿Se escucha bien? Creo que se escucha bien. Una manito. Bien, chequeando todo. Ok, bien. Buenos días. Bien, bien, bien. Bueno, eh, ¿cómo le va? Tomamos un mate ahí. Bueno, recordarles que también esto queda grabado, va a quedar grabado en el feed o en mi Instagram, así que aquellos eh, que no los puedan ver hoy o que quieran recomendárselo, también se los pueden recomendar y lo pueden ver directamente después más tarde o en otro momento. Así que eso es una ventaja para los que no pueden ver. Bueno, qué tema hoy, ¿no? La ansiedad. Ayer estábamos hablando en uno en una entrevista que hicieron en el Canal 11 y bueno, la verdad que muchas personas están queriendo solucionar este tema o sufren de esta situación, ¿no? Que es la ansiedad. Entonces, bueno, vamos a ir comenzando. Hay unos datos y cifras que da generalmente la Organización Mundial de la Salud siempre. No hay que quedarse con esto como si fuese exacto, pero bueno, es la Organización Mundial. Entonces hay que tenerlo en cuenta también. Y la mayoría de las organizaciones mundiales o digamos los organismos estatales se rigen por la Organización Mundial de la Salud. Entonces hay que tener en cuenta un poquito. Los trastornos de ansiedad son trastornos mentales más comunes del mundo. Es un trastorno común. Uno tampoco tiene que asustarse si tiene ansiedad. Se calcula que un 4% de la población mundial padece actualmente un trastorno de ansiedad. Un dato muy curioso es que afecta más a las mujeres que a los hombres. Aunque por lo menos lo que uno va conociendo, creo que está medio parejo también, pero sí hay más mujeres que hombres. Normalmente los primeros síntomas aparecen en la adolescencia o en la infancia. ¿eh? Hoy se ven muchos niños ansiosos. Es importante. Y bueno, y ni hablar del tema de los adolescentes. Aproximadamente uno de cada 4 personas se ve con trastornos de ansiedad. Y de estas 4 personas, o uno de estas 4 personas recibe tratamiento. ¿sí? Que bueno, una de las cosas que, que, la- que bueno, por ahí a veces tardan en llegar a los tratamientos es muy común, ¿no? Tratan de solucionarlo por otros medios y muchas veces por recomendaciones ya sea de lo que se ve en internet o de lo que dicen la gente que ya ha tenido, ya ha tenido ansiedad y va sugiriendo, diciéndole sobre todo qué tomar, ¿no? O qué hacer. Bien. Vamos a ver qué significa la palabra ansiedad. La palabra ansiedad proviene del griego ansia, significa angustia o inquietud. Este término deriva de una raíz proto-indio-europea, que la palabra es ankh, y esta palabra significa estrecho o apretado, ¿no? Y si los que padecen ansiedad generalmente sienten como una estrechez, por lo menos muchos,
mucho describen esa parte. Y la definición médica de la palabra ansiedad o de lo que se define como ansiedad es un sentimiento de inquietud profunda que altera las capacidades cognitivas y de funcionamiento cotidiano de la persona que la sufre. Es un conjunto de síntomas, ¿no? Generalmente. Cuando la ansiedad se vuelve excesiva, persistente o, o crónica, interfiere con la vida diaria. Ya se vuelve patológica y puede convertirse ya en un trastorno de ansiedad. Obviamente existen diversos tipos de trastorno de ansiedad. Lo más conocido es el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico y la fobia. El pánico es mucho más intenso que la ansiedad. Ya habíamos hablado del pánico. Bueno, no lo vamos a encargar ahora del pánico, vamos a hablar de ansiedad. Entonces, estos trastornos son los más comunes del mundo y afectan obviamente a millones de personas. Todos conocemos a algún ansioso o ansiosa. Eso seguramente están en alguien o del entorno lejano. Siempre hay alguien que se lo ve ansioso. Hay diversos tipos de ansiedad, hay diversos tipos de trastornos de ansiedad. Les voy a contar algunos. El más común, que es el trastorno de ansiedad generalizada. Esto es básicamente la persona está con una preocupación persistente y excesiva por las actividades o eventos cotidianos. Después viene trastorno de angustia. El trastorno de angustia generalmente es como un miedo a que se siga produciendo estos tipos de trastornos o la ansiedad. Trastorno de ansiedad social, generalmente asociada, más vaya la redundancia, social asociados. El trastorno de ansiedad social está o tiene niveles de miedo y de preocupación generalmente con situaciones que tienen que ver con el encuentro de personas o lo social, sobre todo por no sentirse humillada o avergonzada o rechazada, entonces le genera ansiedad, ¿no? La agorafobia es un miedo excesivo y preocupación siempre y por distintas situaciones y tratar de evitar esas situaciones que puede llegar a hacer que la persona entre en pánico o generalmente se sienten como vulnerables o indefensos. También la palabra vergüenza aparece mucho en esta parte. Trastorno de ansiedad por separación. Bueno, acá tiene que ver el miedo o la preocupación excesiva por los vínculos o perder los vínculos, sobre todo los más cercanos, las parejas, hijos, padres. Y las fobias, ¿no? Que son miedos intensos a algo. Cada uno lo tiene algo. Hola Alicia, ¿cómo estás? Y bueno, ahora les cuento los síntomas que normalmente aparecen cuando hay ansiedad o cuando hay trastornos de ansiedad. Generalmente son una dificultad para concentrarse, para tomar decisiones. La persona se vuelve irritable, tiene tensión, tiene inquietud. Puede haber náuseas, puede haber dolores o malestares intestinales o abdominales. A veces le genera diarrea. El corazón late más rápido, las famosas palpitaciones. Puede tener sudoración generalmente a veces en las manos, en los pies. Puede temblar. Obviamente cuando hay ansiedad generalmente aparece un síntoma muy característico, es el trastorno del sueño. Cuesta dormir o se despierta más temprano. Y obviamente hay una sensación siempre como de peligro inminente, ¿no? De como que algo va a pasar o generalmente el ansioso está, pues, ¿qué va a pasar? Me tengo que preparar porque puede llegar a pasar algo, ¿no? Siempre una característica de la ansiedad es
adelantarse en el futuro. Y bueno, acá dice en un informe que los trastornos de ansiedad aumentan el riesgo de depresión y de trastornos por consumo de drogas, así como el riesgo de pensamientos y comportamientos suicidas. Generalmente el ansioso empieza a tomar cosas para tratar de calmar la ansiedad. Obviamente que cuando está recomendado por un profesional o controlado por un profesional, fantástico. Yo siempre digo que en momentos de crisis la medicación es fundamental. Después tenemos muchos recursos para poder trabajar con lo natural o con los recursos que tenemos a mano, ¿no? Que son uno de los recursos de la respiración y otras técnicas que vamos a ir viendo. ¿Conocen a Sigmund Freud? Se lo conoce como el padre de la psicología. ¿Y quién mejor traerlo acá? Porque la psicología o los psicólogos también trabajan mucho con los trastornos de ansiedad. Él decía que la ansiedad es fruto de las alteraciones anímicas y que son estímulos externos o internos definidos como amenazantes o peligrosos con sentimiento de angustia o de tensión. Acá hay algo muy importante. Estímulos externos o estímulos internos. Los estímulos internos generalmente podemos decir que son nuestros pensamientos. Y para el cerebro es información. Y no importa de dónde venga, si viene de afuera o de adentro, es información. Y el cerebro, cuando capta la información, actúa en consecuencia. Si esa información es de miedo, de peligro, entonces el cerebro va a preparar el cuerpo para ese miedo, para ese peligro. ¿Cómo lo prepara? Para dos acciones fundamentales de supervivencia: la lucha o la huida. Y para esas dos acciones principales de supervivencia, el cuerpo tiene que estar fuerte, toda la sangre hacia los músculos, tiene que haber mucha oxigenación, tiene que haber un flujo continuo de sangre y tiene que haber menos energía en los lugares que no se necesita. Entonces toda la energía, acá viene una explicación un poquito más fisiológica. Entonces el cerebro lo que hace es preparar el cuerpo a través de el aumento de cortisol, el aumento de adrenalina para ese peligro inminente. Entonces toda la energía, todos los recursos del cuerpo van a estar para lo que necesita en ese momento. Acuérdense, en lucha o huida, ¿qué necesito? Los sentidos hiperalertas, dónde viene el peligro, cómo voy a reaccionar ante el peligro, que puede ser real o imaginario, y tener el cuerpo, los músculos fuertes, con mucha sangre, estar tensos, preparados para poder pelear o para poder huir. Y obviamente no necesito mucho flujo de sangre y mucho flujo de oxígeno. Entonces ahí viene la famosa, ¿no?, la hiperventilación o la respiración agitada, las palpitaciones, el corazón fuerte, la tensión. Y en esos momentos, obviamente, se retira toda la energía a las partes que no se necesitan en ese momento. Estamos hablando de, no se necesita en el momento donde está el peligro, que no necesito pelear o huir, no necesito que mi sistema inmune esté fuerte. Entonces, obviamente, cuando hay estrés, cuando hay ansiedad, los niveles de defensa disminuyen, tenemos más riesgo de enfermarnos. No hay digestión, no hay reparación del cuerpo, no hay descanso. Entonces, yo siempre digo, el soldado en la guerra siempre está atento por si viene el enemigo. Entonces, Sigmund Freud decía que hay tres que son las más comunes, las vamos a describir un poquito. La ansiedad obsesiva, dice que son deseos u obsesiones que nunca cesan, están todo el tiempo en la mente, ¿no? Esos deseos u obsesiones que nunca cesan. De esos hay muchos tipos, sobre todo a que ocurra algo malo. Este es uno de los que están en el top 10, el top 5, como dicen algunos.
obsesivo, acuérdense, que sucede algo malo. Todo el tiempo van a pensar, salgo a la calle, me pueden robar, y si voy de viaje y si me chocan el auto, bueno, toda esa cosa, ¿no? Todo el tiempo pensando en algo malo. A la limpieza, ¿conocen a alguien obsesivo a la limpieza? Al orden, a dejar algo sin terminar, a dejar algo encendido, el gas o alguna puerta abierta. Eh, eh, primero, primero viene la obsesión, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar el caso de la limpieza. Luego viene la compulsión, o lo que sería el remedio, o la solución a esa obsesión, ¿no? Por ejemplo, en la limpieza sería lavarse las manos. Acá después viene, ya empieza con lo que sería el TOC, ¿no? Primero viene el miedo, después la solución, pero solamente que esa solución se vuelve patológica, enfermiza y repetitiva, pero en demasía, ¿no? Como que si no está bien. Entonces se hace más. Entonces toco algo y me voy a lavar las manos, toco algo y me voy a lavar las manos, todo el tiempo. Se vuelve como un toco, ¿no? Trastorno de obsesión compulsiva. O por ejemplo, también esto es muy común, ¿no? Pensar que la puerta está mal cerrada y voy y la chequeo como 1000 veces. ¿Sí? ¿Conocen a alguien que es así? Yo sí conozco gente que es así. Cerré. A veces puede tener lapsus que cerré la puerta, bueno, voy y chequeo, sí, está bien, cerré, bueno, fantástico, una vez está bien. Ahora, pero el que lo hace como 4, 5 veces, 6 veces, 7, 8 veces o más, bueno, ahí estamos hablando de un trastorno. Siempre necesita comprobar las cosas muchas veces, como si no se hubiese hecho bien. Entonces lo vuelve a repetir. Acá esto es interesante. Según el profesor Moisés Acedo Colina, este profesor estudia la morfopsicología y es fisionomista. Esto quiere decir el estudio del rostro, ¿no? De la forma del rostro. Y dice esto, que estas personas, esto es súper interesante, estas personas pueden tener las sienes apretadas, las sienes hundidas, fíjense, generalmente pueden tener, no es exacto. Esto hace que se presionen los lóbulos temporales adentro del cerebro, obviamente, y hace que la mente esté más activa con ideas recurrentes y con un montón de ideas, pero generalmente son recurrentes. Súper interesante. Moisés Acedo Codina, está en YouTube. Tiene cosas muy interesantes. Obviamente él dice que nada es exacto, simplemente da una información, como lo que estamos haciendo nosotros, dando una información que puede ser muy útil. La ansiedad histérica, esta ansiedad genera estrés y un sufrimiento emocional o sentimental. Tiene un gran posible miedo o preocupación, incluso depresión, o también genera enfermedad prolongada. Generalmente en esta los síntomas son psíquicos y también físicos. Acá pueden aparecer convulsiones, parálisis, los dolores de cabeza, espalda, vómitos, incluso hasta pueden perder temporalmente la visión. Acá aparecen los deseos insatisfechos con sensación de pérdida y sufrimiento, ¿no? La pérdida y sufrimiento. Generalmente acá aparece cuando la mente tiene mucho tiempo libre, cuando no está ocupada. Entonces, una posible solución es empezar a ocupar la mente en algo que puede ser útil. Acá también Moisés Acedo Codina, que es el morfopsicólogo y fisionomista, dice esto también, ¿no? Que estas personas pueden también tener las sienes hundidas, pueden tener cierto aplastamiento acá a los laterales de la nariz, como que se hunde esta parte hacia la boca, y generalmente tiene la comisura de los labios hacia abajo, no en lo natural, sino el payaso triste. Después
Es súper interesante, pueden verlo. O si ustedes tienen esta línea de enfermedad, mírense al espejo, sáquense una foto, grábense en situaciones cotidianas, no actuando, o no con intención de grabarse, de verlo, sino como pídanle a alguien que le saque una foto, que le grabe un videito y obsérvense. Generalmente en clase, las personas mayores, cuando hacemos clases de tai chi o cuando hacemos clases de meditación, cuando se sientan, automáticamente se le ve. Una de las cosas importantes es poder cambiar eso, que es, digamos, una información que también le estamos mandando a nuestro cerebro, ¿no? Cara de triste o cara de alegre. También es información estímulos que llegan al cerebro. La ansiedad fóbica, que generalmente es un miedo irreal, y obviamente desproporcionado ante situaciones normales de la vida. Y acá hay una estadística que uno de cada 23 personas sufre alguna fobia. Uno de cada 23 personas. Esta ansiedad fóbica tiene un sentimiento de odio hacia algunas cosas. Por ejemplo, bueno, obviamente hay un montón. Algún insecto, alguna situación, bueno, al agua, sobre todo a meterse al agua, no bañarse, esas cosas, sino, y acá es donde el miedo dirige la vida con gran angustia y obviamente entran los estados de desesperación. Muchas veces este miedo es heredado, por ejemplo, como puede ser los niños que le tienen miedo a los ratones y nunca vieron un ratón, o un ratoncito, una laucha, y por el miedo de la mamá o del papá. Entonces, y así con un montón de cosas, ¿no? Bueno, el tema de las fobias es que el miedo dirige la vida. Y en su parte morfológica, Moisés dice que también estas personas tienen las sienes hundidas. Acuérdense que al tener las sienes hundidas hay más presión sobre los lóbulos temporales, obviamente afecta a las líneas de pensamiento. Cuando hay fobias, la mente está súper activa, generalmente son ideas recurrentes. La mandíbula generalmente son mandíbulas estrechas, son mandíbulas más finitas. El mentón está metido hacia adentro. Esto es lo que dice Moisés, que estudia la fisonomía del cuerpo, ¿no? Sobre todo a las personas que tienen estrés, ansiedad y obviamente fobias, ¿no? El mentón hacia adentro, o sea, como que no es como que como si no se ha desarrollado, también indica generalmente aislamiento social. Eso es lo que dice Moisés. Y presten atención si conocen a alguien que tenga así el mentón hacia adentro, o sea, debajo de la línea de la boca para adentro, como si no sale. Tiene que ver, ¿no? con timidez y esas cosas, ¿no? Pero generalmente ya con un poquito más intenso. Muy bien. Entonces, hoy la intención de esta información es hablar de la ansiedad y de las posibles causas. Generalmente siempre tienen un inicio. A veces uno no tiene registro desde cuándo empezó. La mayoría de gente siempre fue así, dice, pero bueno, en algún momento tiene que haber empezado. Y una de las terapias, que yo estudié y que tengo presente todo el tiempo, que es la biodecodificación. Entonces, tenemos muchos recursos, tiene muchos recursos la biodecodificación, sobre todo para poder encontrar o poder decodificar por qué o para qué tenemos ansiedad. Entonces, para la biodecodificación, la ansiedad responde al código natural biológico en relación con la supervivencia. O sea, hoy hablábamos del estado de supervivencia, ¿no? La huida o la lucha. Es una herramienta que nos indica peligro, o por lo menos la primera instancia del peligro. Y, de acuerdo a la biodecodificación,
dice que sin ansiedad el ser humano permanecería como inconsciente, un poco exagerado. Eso es lo que dicen los que estudiamos. La ansiedad se vuelve patológica cuando impide el funcionamiento normal en la vida. Todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Nos altera el funcionamiento normal, nos pone, nos cambia y no nos deja vivir normalmente, en varios aspectos. Bien. Y generalmente la ansiedad, como cualquier otra enfermedad, está iniciada por conflictos. Generalmente pueden llegar a ser emocionales o traumáticos. Eso también pueden ser internos o externos. Pero bueno, tengan en cuenta esto. Esto es muy importante. Yo acá lo que voy a hacer es pasar la información que muchos van a decir, sí, yo tengo eso. Pero la información sin acción o sin el trabajo de búsqueda o de investigación o de terapia específico, es solamente información que me puede dar indicios o en algunos casos, ojalá y mi deseo que pueda ser así, puede solucionar el tema. Pero necesitamos también accionar. Yo te puedo dar información, pero bueno, cada uno después es dueño de lo que quiere hacer con esa información y si quiere actuar en consecuencia. La ansiedad, como la angustia, tanto como la angustia, expresa un conflicto en relación con el futuro y funciona emocionalmente con ello. Siempre una de las grandes tendencias es hacia el futuro, lo que va a pasar más adelante. Entonces como que todo el tiempo hay como una situación con lo que va a pasar más adelante. La emoción es consciente, sabemos que tenemos ansiedad, la persona que ansiosa sabe que tiene ansiedad, el entorno sabe que tiene ansiedad. Toda persona cercana a la persona ansiosa es consciente de esa emoción o de ese síntoma. Es la manera de expresar ante los demás o ante sí mismo también una emoción más profunda. Hay algo más profundo que hay que encontrar. La emoción, la ansiedad me demuestra hacia afuera, hacia la parte física, que hay algo más, que hay una emoción más profunda. Esa es la que busca encontrar, por ejemplo, la biodecodificación, ¿no? Por eso es importante trabajarlo con un profesional. Recordamos que esto es información, pero puede ser muy, muy, muy útil si lo saben utilizar y si escuchan con conciencia y actúan, si tienen la posibilidad de actuar en consecuencia a lo que están escuchando. Si todos alrededor saben que la persona vive ansiosa, entonces la pantalla, la ansiedad es la pantalla, es lo irreal, es lo que le muestro, con lo que yo me presento al mundo, ¿no? Como una persona ansiosa. Obviamente hay una emoción escondida. Muchas veces puedo ser consciente, pero a lo mejor no es lo que realmente afecta. Si yo soy consciente de esa emoción que me genera la ansiedad, esa emoción ahí que está en segundo plano, si yo me hago consciente de esa emoción y sé qué es lo que me pasa, entonces obviamente la ansiedad va a desaparecer. Y ahí está la cosa, ¿no? Pues la ansiedad es como yo me presento al mundo, como quiero que el mundo me reconozca a mí. También tenemos que tener en cuenta que si solucionamos lo que me genera ansiedad, dejo de ser ansioso. ¿Y cómo me presento al mundo? Y hay una situación para trabajarlo, súper interesante. La búsqueda para solucionar la ansiedad es encontrar esa emoción raíz y llevarla a la conciencia. El tema es,
que el ansioso generalmente, sobre todo si viene del adolescente y ya es una persona mayor, ¿qué hago sin ansiedad? ¿Cómo llamo la atención sin ansiedad? ¿Cómo me van a considerar los otros si no tengo ansiedad? ¿Cómo, acuérdense, ¿cómo llamo la atención? Vamos a ver los conflictos posibles o las situaciones posibles que generan la ansiedad. Recuerda, les voy a decir, siempre les voy a decir, esto es información. Necesitamos trabajarlo más a fondo y la persona, el profesional tiene que saber un poco más de lo que está trabajando. Esto es solamente la información. Yo le digo, si bien es muy importante, pero faltan muchas cosas para poder hacer una terapia completa y que tenga incidencia en la ansiedad. Entonces, algunos de los conflictos posibles que me generan ansiedad. Hay una emoción más allá de la ansiedad, que es lo que me hace sentir ansioso. Entonces, yo soy consciente, pero el resto no la sospecha. El resto no tiene ni idea. Por ejemplo, en mi presente tengo miedo por el futuro. Por ejemplo, tengo que buscar en el pasado alguna emoción similar, esto es lo que hace la biodescodificación, generada por algo parecido al miedo actual. Muy simple. Este es un ejemplo muy, digamos, muy superficial, pero tiene que ver con lo que estoy diciendo, ¿no? Si hoy yo veo una vaca y lloro, en el futuro, en el pasado, a lo mejor me quemé con leche. Entonces, mi cerebro asocia la leche con la vaca, entonces cada vez que veo una vaca me pongo nervioso, me pongo ansioso, me pongo en estrés, empiezo a tener todos los síntomas de la ansiedad. Esto está relacionado a una situación del pasado que en el presente me revive toda esa situación, pero que está presente todo el tiempo. Esto es un ejemplo muy simple, digamos, que no está relacionado, que digamos, es para que ustedes comprendan por qué yo veo algo hoy y me da cosa y no sé por qué. A lo mejor está en el pasado, en alguna situación del pasado, generalmente relacionado a una emoción. Y acá les voy a pasar algunas descodificaciones o muchas descodificaciones que tienen que ver con la ansiedad. Presten atención, a lo mejor alguno se reconoce con esto. Esto, la mayoría de los ansiosos tienen algo de esto. De que no tengo el control. Entonces, siempre relacionado al futuro, ¿no? No sé si al futuro, pero sino a lo que no puedo controlar. Entonces eso me causa ansiedad, no puedo controlarlo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Imaginarios, ¿no? Estas cuestiones, los estímulos internos, hoy hablaba de los pensamientos. Entonces, me puede ser sobre cosas que no conozco, cosas que ignoro, que no veo, pero que pueden existir. A eso, algo que no sé, le tengo miedo, no sé a qué le tengo miedo, no sé que él me preocupa, pero sé pero sé que está, ¿no? Entonces es imaginario. Con respecto a la vida y la muerte, acá tengo que ver lo que me recuerda al miedo a, ya sea la muerte, una muerte cercana, una muerte lejana. También puede ser que niegue inconscientemente a la vida y sus procesos. La vida y su proceso, ¿cuál es? Nacer, crecer, aquellos que pueden y quieren reproducirse y después morir. Ese es el proceso de la vida.
Todos nacemos, indefectiblemente hacemos un camino hacia la muerte. Ese es el proceso natural de la vida. La ansiedad también lo que hace es, me pone en un modo de entrenamiento. Me preparo. Recuerdo que hoy hablábamos de la lucha huida, entonces me pongo, me tenso, me preparo, me voy viendo las distintas situaciones que pueden llegar a hacerme útil en lo peor. Generalmente lo que uno imagina, lo que uno se imagina. También hay otra cosa, ¿no? En relación a la vida y la muerte, es ante alguna situación, es no tener ganas de luchar más. Una situación recurrente, entonces me pone ansioso y no tengo ganas y siempre estoy en lo mismo. En relación a la autoestima, acá, lindo tema, generalmente también a veces la autoestima también, cuando no se sabe manejar, nos genera una línea de ansiedad y realmente muy alta. Entonces acá puede haber situaciones de desvalorización, de sentirse limitado, sentirse incapaz de poder afrontar algo, creer que no puedo conseguirlo, tener falta de confianza en alguna situación. Acá esto es muy común en el ansioso generalmente. Trata de complacer primero a los demás, deja de lado las necesidades, sobre todo para atraer amor. Si alguno, ponga un dedo, si conoce a alguien o les pasa esto. Bueno, en relación a esto, una solución es amarse más, aprobarse. Todo esto es autoestima, ¿no? Hay que confiar en los procesos de la vida y sentirse que uno está a salvo, más allá de los miedos imaginarios. En relación a la seguridad, todo el tiempo busca señales para probar que tiene razón, para preocuparse. Generalmente en relación a su miedo, ¿no? A lo que le genera ansiedad o a esa emoción que le genera la ansiedad. Y acá tengo que preguntarme, ¿confío en las personas que me rodean? Entonces, si yo no confío, si yo estoy en un entorno, ya sea familiar, amistoso o de trabajo, y internamente o subconscientemente no confío en esas personas, por miedo, obviamente, que me hagan algo, que me traicionen, que me quemen, como dicen, bueno, como está nuevo, bueno, entonces también me va a generar ansiedad. Acá también esto es interno, ¿no? Las creencias o pensamientos negativos, los identifican, saben cuáles son esos pensamientos negativos o creencias. Las creencias son muy limitantes también, ¿no? En relación a las enfermedades, la ansiedad puede ser una depresión encubierta. Y acá entramos ahora en el proceso del tiempo, en el pasado, por ejemplo. Acá tengo que buscar qué puede llegar a ser, en qué situación me sentí en un apriete o me sentí apretado. ¿Qué situación del pasado tuve un apriete o me sentí apretado? ¿En qué situación del pasado me queda remordimiento? Bueno, y ahora vamos un poquito al presente, al tiempo presente. Esto es súper importante. ¿Dónde coloco mi atención? ¿Dónde coloco mi atención? ¿A dónde llevo mi atención? ¿Dónde llevo toda mi energía? ¿Disfruta del presente o no lo disfruta? Generalmente el ansioso no disfruta del momento presente porque está su mente, su atención en otro lugar. Acá tengo que ver en el momento presente, ¿no? ¿Cuál es la situación que me ahoga?
en el momento, ¿no? Cuando estoy sintiendo la ansiedad. Tengo que ver también, por ejemplo, si restringo mi espacio. Tengo que ver eso. A ver si no puedo limitar mi espacio, si no puedo tener mi propio espacio, ¿no? Generalmente se sienten ahogados, la gente lo invade, o bueno, el entorno puede ser invasivo, o una persona invasiva. Se siente ahogado en sus deseos, tiene muchos deseos y no puede llevarlo a cabo. Tener miedo a que me abandonen. ¿Quién? Ahí está la pregunta, ¿no? Siempre es el presente, acuérdense, lo que vivo en este momento. Tengo miedo a perder un ser querido. Y si tengo miedo a perder a alguien, ¿ese miedo es porque voy a estar solo o porque voy a sufrir por perder a esa persona? Y la pregunta muy importante también es, ¿qué es lo que realmente te causa ansiedad y que los demás no sospechan o no saben? Estas son preguntas relacionadas al presente, ¿no? Para poder identificarnos, a ver qué es lo que me genera la ansiedad. Y obviamente no va a faltar el tiempo relacionado al futuro. Acá es el cuerpo en alerta para tomar el control hacia adelante, que puede ser real o puede ser imaginario, puede ser todo ideal en mi mente, ¿no? Y es acá lo que yo hablaba al principio, donde el cuerpo se pone en modo supervivencia, por las dudas, por si bien. Entonces yo tengo que estar preparado. Entonces, ese por las dudas o por si viene, uno lo identifica que puede ser en cualquier momento. Entonces tengo que estar preparado todo el tiempo. Y es ahí donde el cuerpo entra en modo supervivencia, ¿no? Recuerden que el modo supervivencia es estar preparado para la acción, ya sea lucha o huida. Hay muchas más, hay muchas situaciones más en el medio, pero esto, bueno, son las dos fáciles de entender. Miedo al futuro, lo que va a pasar o lo que pueda llegar a pasar si yo no tengo el control. Y la pregunta también acá, la pregunta es, ¿me puede pasar en cualquier momento? Y es ahí donde la ansiedad corre hacia el futuro y obviamente, ¿no? Predispone a todos los síntomas fisiológicos y emocionales que me genera la ansiedad. La ansiedad también puede pasar a neurosis, ¿no? Ya la neurosis es un poquito más compleja. Bueno, las posibles soluciones ante la ansiedad. Yo siempre digo esto, las técnicas o los tratamientos generalmente no suelen fallar. Las que fallamos somos nosotros, porque no tenemos la constancia o por la misma ansiedad de querer resultados rápidos. Entonces dejamos lo que empezamos. El ansioso obviamente quiere todo ya, para ayer, no para hoy, para ayer. Entonces acá viene el trabajo con ayuda generalmente. Hay personas que pueden hacerlo, tienen la disciplina de hacerlo solos, pero bueno, si son disciplinados en otros aspectos pueden llevarlo al plano del trabajo con la ansiedad. La disciplina es otro tema que también vamos a tratar más adelante. Entonces, posibles soluciones. Primero, hay que buscar o localizar el origen del malestar. Esto puede ser, depende de los tratamientos, o puede ser combinado con farmacología, ¿no? Siempre recetados por profesionales, obviamente, y psicoterapia, sobre todo en los niveles muy altos o en los niveles donde realmente ya afecta a la salud y digamos
a todo su accionar, ¿no? Ya no puede trabajar, no puede, bueno, un montón de cosas que generan la ansiedad, los trastornos de ansiedad ya en gran, digamos, grandes, ¿no? Recuerden esto, la voluntad siempre vence todos los obstáculos. Se pueden hacer respiraciones profundas, se puede hacer yoga, se puede hacer tai chi, se puede hacer meditación. La tendencia de la práctica o de la actividad siempre que sea hacia la relajación. Recordemos que si bien la actividad física puede ser muy útil, pero si la actividad física también me estresa, también digamos, pone mi cuerpo en estrés, deporte bueno, el deporte competitivo, entonces siempre también me va a generar ansiedad. Pero actividad física, el deporte es bueno, está buenísimo, pero no entremos en ese tema, sino es actividad física, pero generalmente relacionado a la calma, a la búsqueda de la relajación, ¿no? Que tenga que ver con la introspección, ¿no? Trabajo de respiración, trabajo de meditación, línea de yoga, línea de tai chi, chikung, bueno, hay otras actividades también que pueden estar relacionadas, pero generalmente más para la línea, de la autogestión digamos, de uno mismo, ¿no? Y digamos, y una herramienta muy importante, pero muy importante, que me va a ayudar siempre es la respiración. Entonces, cuando la persona está en el ataque de ansiedad, digamos, el cerebro manda señales a las glándulas sobre todo las que corresponden, para la adrenalina, para el cortisol. Y eso acelera, obviamente, el corazón y eleva la frecuencia respiratoria. El cerebro envía información al cuerpo y el cuerpo envía información al cerebro. Entonces, acá tenemos un dato que es muy útil. Más estrés, más rápido vamos a respirar. Más rápido respiramos, más rápido generamos estrés. Porque le estamos, primero, tenemos la sensación, el pensamiento, lo que yo creo que puede ser peligroso, y el cuerpo responde a eso y se prepara, ¿no? Acuérdense, lucha-huida. Entonces está preparado. Pero mientras más intensifico eso, más el cuerpo se pone en esa preparación. Después entra otro sistema, ¿no? Pero vamos a ponernos en la línea de ansiedad. Una de las claves para desacelerar esto es la respiración. ¿Por qué? Porque la respiración también le manda, el movimiento respiratorio también le manda información al cerebro. Cuando yo empiezo a respirar más lento, es decir, con una respiración más suave, más profunda, también le estoy mandando una información al cerebro. Por más que el cerebro siga mandando esa información de miedo, pero si yo ante eso, acuérdense, necesitaba la voluntad. Cuando yo empiezo a respirar distinto, empiezo a respirar más lento, más suave, más profundo, entonces la señal de estímulo es respiración suave y lenta, tranquilidad, no hay peligro. Entonces va a haber dos señales. La que sostenga más tiempo gana. Entonces, controlar la respiración, digamos, ser consciente de la respiración me va a permitir empezar a enviarle señales a mi cerebro que el cuerpo está relajado. Que si el cuerpo está relajado, entonces el cerebro interpreta, bueno, si el cuerpo está relajado es porque no hay más peligro. Y ahí empieza a reducir las señales o el envío de información a las glándulas que generan el cortisol, y empieza a disminuir eso. Pero necesito la voluntad, la disciplina
de poder sostener esa respiración suave o empezar a disminuir el ritmo respiratorio para que el nervio vago pasa por el diafragma y llega al cerebro, hace un recorrido ida y vuelta, y le manda esa información. Si el diafragma va rápido, o la caja torácica va rápido, bueno, el nervio vago le manda esa información, ¿no? Ese registro. Entonces el cerebro, peligro afuera, peligro adentro, sigamos estando en estrés. O pongamos el cuerpo en modo supervivencia. Entonces, la respiración me va a permitir, si soy constante y tengo la paciencia, de reducir esos niveles, sobre todo fisiológicos, que me generan ansiedad en el cuerpo. Y en el tiempo poder gestionar la ansiedad. Acá normalmente se habla de control, pero el control es muy difícil. Si no controles, bueno, listo, no tengo más ansiedad y calmate ansiedad, calmate cuerpo, y sería súper fácil, ¿no? Por eso es muy difícil hablar de un control. Sí, una gestión, sí saber qué hacer con eso que me está pasando, sí saber con eso que me está generando la ansiedad. Entonces, la respiración como método, como herramienta muy importante para poder gestionar eso que me genera la ansiedad, esa emoción que me genera la ansiedad, sobre todo a nivel físico. Entonces, ante una disparada de la ansiedad o una elevación de los niveles de ansiedad, más allá, que me pone en un proceso de descontrol del cuerpo, o que el cuerpo empieza a moverse o tener situaciones que no son de mi agrado, llamados síntomas de enfermedades, la respiración es clave. ¿Qué es lo que tengo que entender con la respiración? Que si yo estoy en plena crisis, generalmente en plena crisis o en el pico de la crisis, es muy difícil que la respiración en ese momento y rápidamente me calme. Por eso generalmente cuando estoy ansioso y le dicen respirar o quiero respirar, no me da resultado, qué sé yo. Y no es que no dé resultado, sino es que necesita tiempo, como un medicamento. El medicamento, toman el medicamento y el medicamento necesita, qué sé yo, cierta cantidad de minutos para que empiece a hacer efecto. ¿Cuál es la ventaja del medicamento? Es que el medicamento, se toma el medicamento a la persona y ya le da seguridad de que ya se tomó algo para calmar la ansiedad. Y ya eso hace un efecto psicológico y también empieza, ¿no? Le da tranquilidad y obviamente, ¿no? Al sentirme un poco más seguro, más tranquilo de que ya tomé la medicación, obviamente empieza el proceso de bajar esos niveles de crisis. ¿Qué es lo que se sugiere, o qué es lo que por lo menos sugiero yo en el trabajo de la respiración en las personas ansiosas, sobre todo cuando empieza a elevarse los niveles de ansiedad? Es tomar conciencia de que el nivel de ansiedad se está elevando, y ahí es donde empezar las técnicas de respiración. Es ahí, generalmente nosotros empezamos a tener señales, palpitaciones, respiraciones más rápidas, temblores de mano, me pongo más sensible o más hiperalerta a un montón de cosas. Hay cosas que tengo cierta tolerancia, y cuando estoy con un nivel de ansiedad más alto ya no lo tolero. Bueno, que también tiene mucho que ver con muy similar al sobreestrés, o el nivel de estrés que genera enfermedades. El estrés es el disparador de un montón de síntomas. Bueno, la ansiedad también tiene que ver con el estrés, pero bueno, acá es algo más específico. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo empiezo a sentirme, que no sé por qué, porque generalmente nunca saben por qué, o algunos sí, otros, la mayoría no, me empiezo a estar en un estado más irritable, me empieza a acelerarse el corazón, la frecuencia respiratoria, me empiezo a sentir como que se me cierra el pecho, la garganta y demás, empiezo a respirar. Y la forma de respirar, sin llegar a ser una técnica específica, pero es respirar
suave y profundo. Y sostenerlo en el tiempo. Sostenerlo en el tiempo. Es acá donde la mayoría falla. Porque quiere hacer 3 respiraciones y ya quiere que se calme la cosa. Recuerden que si se toma el medicamento va a necesitar un cierto tiempo de acción. Si yo tomo el medicamento me da seguridad, yo sé que en unos minutos me voy a calmar, ya me empiezo a calmar. Y si yo lo traslado a la respiración, si empiezo a respirar y llevo esa seguridad a la respiración, ahora estoy respirando, ya me voy a calmar, necesito unos minutos para poder calmarme y que haga efecto la técnica de respiración que use. Como técnica simple, pero muy efectiva, es las respiraciones tratando de abrir la caja torácica, de hacer una respiración diafragmática a aquellos que les sepan, y poder sostenerla por lo menos 5 minutos. 5 minutos antes de estar todo el día o pasar un mal momento en los minutos siguientes. Yo invertiría 5 minutos en respirar para no ponerme ansioso, o para no estar tenso, o para no sentirme ahogado, o para no desesperarme. Entonces, este viernes, estén atentos, vamos a hacer una clase online, obviamente, online, y donde les voy a enseñar las técnicas de respiración para los ataques de ansiedad, sobre todo cuando ya están en crisis o cuando están entrando en crisis, ¿no? ¿Cómo hago? Dicen todo, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Estén atentos a la publicidad, o aquellos que no tengan mi número de teléfono, o si quieren invitar a alguien que le puede ser útil, por favor, y pasen la información. Entonces vamos a hacer una clase, va a ser privada, va a ser por una plataforma online, y donde les voy a enseñar 3 técnicas de respiración que nos van a ser súper útil, pero son específicas para los ataques de ansiedad o ataques de pánico. Entonces les dejo esta frase que es muy interesante, y los dejo pensando y a poner en práctica por lo menos algo de la información que escucharon o que está va a quedar grabado. No puedes evitar que los pájaros de la tristeza pasen por tu cabeza, o se posen en tu cabeza, ¿no? Los pájaros serían como los pensamientos, ¿no? De la tristeza o del miedo, o de lo que ustedes consideren. Sí, lo que podemos hacer, evitar que hagan nido. Entonces, no podemos evitar que vengan. Los pensamientos van bien, no podemos evitar cómo los pajaritos se apoyan y después se van. Acá la cuestión es que no se queden, que no hagan nido, que no sean permanentes. Eso sí se puede evitar. Eso es algo que nosotros podemos gestionar. Podemos aprender cómo hacer para que esos pensamientos negativos, esos pensamientos de miedo, no estén todo el tiempo en nuestra cabeza. ¿Van a venir? Sí. ¿Va a haber por recuerdos, por filtraciones, por situaciones que van pasando? Sí. El tema es que no queden permanentemente. Si quedan permanentemente, ahí aparecen las distintas situaciones o distintas enfermedades que sobre todo a nivel psicoemocional, y que después se traslada obviamente a la parte somática. Entonces, viernes que viene, este viernes, vamos a hacer una clase de aproximadamente 1 hora, donde les voy a enseñar directamente, vamos a ir a la parte práctica de cómo respirar, las técnicas de respiración, 3 técnicas específicas de respiración para poder gestionar la ansiedad o los ataques de pánico. Así que los dejo con toda esta información. Y coméntenme qué les pareció, coméntenme o mándenme un mensajito si tienen alguna pregunta, o si quieren empezar a anotarse para la clase del viernes.